Allá por 2015, conocí a un hombre a través de Craigslist que estaba deseoso de vender una propiedad que se encontraba en malas condiciones y que además tenía un inquilino que se negaba a pagar el alquiler completo. Esta iba a ser mi primera inversión inmobiliaria y por eso estaba muy emocionado con la oportunidad. Sin embargo, las cosas dieron un giro inesperado durante nuestra reunión inicial. El hombre con el que tuve el encuentro resultó ser un anciano de unos 50 o 60 años, de complexión robusta y una apariencia física algo intimidante. Mientras hablábamos de la propiedad, sugirió que cerráramos el trato en su casa, donde me presentó a su mujer. Fue entonces cuando noté que algo no iba bien. Su mujer, con un peculiar amaneramiento, procedió a darme un abrazo incómodamente largo e íntimo como un desperdicio. Me pareció una eternidad y no pude evitar sentirme incómodo. Para hacer las cosas más extrañas, el propietario estaba casualmente sentado en la cocina, disfrutando de su comida y actuando como si nada inusual estuviera sucediendo. Su mujer seguía abrazándome, casi como si fuéramos amantes perdidos, mientras me hacía preguntas como si todo fuera perfectamente normal. Toda la situación era surrealista y no podía quitarme la sensación de que algo iba mal. Para aumentar la peculiaridad del encuentro, su hijo adoptivo, que en ese momento parecía tener unos 1719 años, estaba sentado despreocupadamente en el sofá, absorto y viendo la televisión. Me quedó claro que este comportamiento no estaba en consonancia con la cultura típica estadounidense, ya que llevo aquí desde los 16 años. En Estados Unidos, no es costumbre que una mujer casada abrace a un desconocido cuerpo a cuerpo durante un tiempo prolongado. Como si fuera algo normal. Poco sabía yo, este extraño encuentro fue solo el comienzo de los extraños acontecimientos que se desarrollarían en el curso de esta transacción de bienes raíces. Para explicar cómo me encontré en esta extraña situación, permítanme empezar por el principio. Me trasladaron a una ciudad aparentemente olvidada de Illinois para trabajar como ingeniero en una empresa de fabricación de maquinaria de construcción. Puede que algunos de ustedes conozcan la empresa, ya que es un icono estadounidense, pero mantendré el nombre de la ciudad en el anonimato para mantener la discreción. El plan era trabajar allí durante un año antes de tener la oportunidad de trasladarme a un lugar de mi elección. Era uno de esos puestos en los que había que adquirir experiencia para avanzar dentro de la empresa. Por aquel entonces yo tenía 24 años y un título superior de ingeniería. Había emigrado a Estados Unidos desde Nigeria durante mis años de instituto, en busca de nuevas oportunidades. Cuando digo que la ciudad se estaba muriendo, lo digo en todos los sentidos. Muchas zonas tenían problemas, y la mayoría de la población era negra, hispana y algunos residentes blancos. Los barrios más ricos eran predominantemente blancos y los impuestos sobre la propiedad eran ridículamente altos. El marcado contraste entre los ricos y los pobres era evidente, y las zonas más pobres se enfrentaban a problemas de delincuencia. Era un entorno difícil, pero mi objetivo era adquirir la experiencia necesaria para progresar en mi carrera. No sabía que mi viaje daría un giro inesperado cuando decidí explorar el sector inmobiliario en esta peculiar ciudad, lo que me llevó a ese extraño encuentro con el propietario y su familia. Como he mencionado antes, la ciudad estaba en declive y los precios de las propiedades eran increíblemente bajos. Como no tenía mucho más que hacer aparte de trabajar y contar el año que faltaba para el traslado, me interesé por el sector inmobiliario. A pesar de mi relativamente escasa perspicacia inversora en aquel momento, creía que podía hacer un movimiento inteligente en este mercado. La idea era comprar varias propiedades baratas, renovarlas y alquilarlas. No sabía que pronto me daría de lleno con la realidad. La mayoría de las casas de la ciudad eran bastante viejas y su estado resultó ser peor de lo que sugerían sus bajos precios. En mi entusiasmo, no me di cuenta de que el coste de arreglar estas casas a menudo superaba su valor real. Sin embargo, mi entusiasmo pudo conmigo e impulsivamente decidí adquirir mi primera propiedad en aquel momento. Mirando atrás, sigue siendo la peor propiedad que he adquirido hasta la fecha. Los retos a los que me enfrenté con aquella compra inicial me enseñaron valiosas lecciones sobre el sector inmobiliario, y marcaron el comienzo de un viaje lleno de giros inesperados en esta ciudad en declive. Poco sabía yo que la extrañeza que encontré durante la adquisición de esa primera propiedad era solo un preludio de los acontecimientos aún más extraños que me esperaban. Así que, inspirado por un podcast inmobiliario llamado Bigger Pockets que encontré en YouTube, decidí sumergirme más a fondo en el mundo inmobiliario. Hice el examen inmobiliario y lo aprobé, no con la intención de convertirme en agente inmobiliario, sino porque quería equiparme con amplios conocimientos sobre los seguros y los entresijos del sector inmobiliario.
Mientras continuaba mi búsqueda de una posible inversión inmobiliaria, me topé con un anuncio en Craigslist de una propiedad con un precio inferior a $15.000 en efectivo. Intrigado, me puse en contacto con el propietario, cuyo nombre había anotado para expresarle mi interés en comprar la propiedad. Quedamos en encontrarnos en el lugar y fue entonces cuando tuve mi primera impresión de los retos que me esperaban. Al llegar, descubrí que la propiedad estaba ocupada por un anciano mal hablado y acaparador que se negaba a pagar el alquiler completo. Ingenuo a las complejidades de desalojar a alguien en Illinois, y completamente inconsciente de los desafíos adicionales, tales como un enorme árbol que crece peligrosamente cerca de la casa, y la desalentadora tarea de limpiar una cucaracha y la vivienda infestada de ratas, decidí comprar la casa. La emoción por el aterrizaje de mi primera propiedad eclipsó la realidad de lo que sin saberlo me había metido. Poco sabía yo que esta decisión marcaría el comienzo de una serie de acontecimientos imprevistos y peculiares en mi viaje de bienes raíces. La dinámica entre el propietario y el inquilino distaba mucho de ser amistosa. El inquilino, de 70 años, se sentía con derecho y creía que debía pagar lo que quisiera por el alquiler. Argumentaba que la propiedad había sido ocupada originalmente por uno de sus parientes que se había trasladado a Florida, dejándole atrás. Cubría el alquiler con sus ingresos de la Seguridad Social. En retrospectiva, esto debería haber sido una clara señal de alarma para reconsiderar toda la aventura. Pero impulsado por mi afán de embarcarme en un nuevo proyecto, adquirir experiencia inmobiliaria y hacerme cargo de una propiedad asequible, pasé por alto las señales de advertencia. A pesar de los enfrentamientos iniciales, mis interacciones con el propietario fueron sorprendentemente positivas. Se mostró curioso y me hizo numerosas preguntas. Decidimos volver a reunirnos en un restaurante para hablar de los documentos necesarios para la transacción inmobiliaria. Parecía un plan sencillo para seguir adelante, sin ser consciente de las complicaciones y peculiaridades que me esperaban en los capítulos de este viaje inmobiliario. Poco me imaginaba que este encuentro aparentemente inocente desembocaría en un giro aún más extraño de los acontecimientos. Parecía que le había causado una buena impresión al propietario durante nuestras reuniones iniciales. Se fue a casa y contó detalles sobre mí a su mujer, que más tarde descubrí cuando me dio la dirección de su casa para nuestra reunión final, para firmar los documentos de la propiedad y hacer el pago. Durante nuestras conversaciones, me habló de su vida y mencionó que habían adoptado a su hijo porque su mujer no podía tener hijos, o había decidido no tenerlos. No estaba del todo seguro, ya que no prestaba demasiada atención a su vida personal. Mi objetivo principal era firmar los documentos, efectuar el pago y ponerme a trabajar en la propiedad. No estaba allí para ser su amigo. También mencionó que su esposa trabajaba como maestra de escuela. Decidimos no involucrar a una empresa de cierre ya que la propiedad era tan barata y nuestro objetivo era mantener la transacción lo más libre de costes posible. No recuerdo exactamente por qué quería que firmara los documentos en su casa. Quizá quería que viera su casa o que conociera a su familia. Lo que me quedó grabado en la memoria fue que nuestro plan era reunirnos en su casa para completar el papeleo necesario y finalizar el pago. No me imaginaba que este encuentro aparentemente rutinario se convertiría en una de las experiencias más extrañas. Al llegar a su casa, me sorprendió lo bonita que era y su ubicación en la ciudad. Dado el aspecto rudo y la apariencia coja del propietario, no esperaba que viviera en una zona tan bonita, a pesar de poseer unas cuantas propiedades. Mientras atravesábamos su garaje, pasé por la cocina y conocí a su mujer. Parecía tener unos 50 años, una mujer blanca, normal y agradable, del tipo que uno esperaría ver en una universidad o trabajando en una biblioteca. La cocina y el salón estaban unidos, y aún puedo imaginarme claramente el papel pintado de mosaico que adornaba su casa. Recuerdo los detalles de aquel momento, la imagen de su mujer con un vestido largo, desprendiendo un porte amable y simpático. En aquel momento me pareció una mujer corriente, no alguien que me llamara inmediatamente la atención de forma romántica o sexual. Era solo un encuentro casual, o eso creía yo, y lo que parecía ser una casa corriente. Poco me imaginaba que este encuentro sin pretensiones pronto daría un giro inesperado, revelando las peculiaridades ocultas bajo la superficie de esta fachada aparentemente normal. En cuanto me vio, me llamó por mi nombre y se acercó emocionada a darme un abrazo. Mientras tanto, su marido estaba sentado en la cocina, comiendo frutos secos y hablando de mí con su mujer mientras ella me abrazaba. Mientras esto ocurría, me fijé en su hijo adoptivo, un chico alto absorto mirando la televisión. En aquel momento no me di cuenta, pero más tarde descubriría que era autista.
mientras me abrazaba, me preguntó si me gustaría visitar su escuela y enseñar Raspberry Pi a sus alumnos. Estaba totalmente confundido mientras me hacía estas preguntas aparentemente normales mientras mantenía un abrazo incómodamente apretado. Sus labios casi rozaban los míos y podía saborear el aire en sus palabras. El abrazo parecía eterno, y yo asentía a todo lo que decía solo para superar la incomodidad. Al final, debió de notar mi incomodidad y me soltó. Se fue al patio trasero y me dejó allí de pie, observándola cuidar del jardín a través de la puerta mosquitera. El encuentro me dejó inquieto y desconcertado, inseguro de lo que acababa de ocurrir en medio de este peculiar encuentro en la casa del propietario. Poco sabía yo que este incómodo episodio no era más que un indicio de los extraños acontecimientos que se desarrollarían en los meses venideros. El sol seguía concentrado en lo que hacía en el salón y no miró en ningún momento en mi dirección. Tras firmar los documentos y pagar la propiedad en efectivo, me ofreció amablemente algo de comer, pero lo rechacé. Firmé rápidamente los documentos de compraventa. Una vez que el anterior propietario recibió el pago, pareció aliviado y abandonó rápidamente la propiedad. Al día siguiente, fui a inspeccionar la casa y, para mi sorpresa, el antiguo inquilino seguía allí. Confiaba en poder convencerle de que desalojara la propiedad sin tener que recurrir a un desalojo, pero esto resultó ser solo el principio de una pesadilla. El grado de deterioro de la propiedad no era evidente al principio debido a la gran cantidad de objetos y pertenencias que había en su interior. Resultó que el hombre, junto con los demás miembros de su familia que habían vivido allí en el pasado antes de marcharse, eran acaparadores. La casa estaba llena de gatos, heces y cucarachas, lo que hacía que la situación fuera cada vez más caótica y desagradable. No podía entender cómo alguien podía vivir en esas condiciones. En retrospectiva, debería haber sido más compasivo y haberme planteado dejar allí al anciano y aceptar lo poco que se ofreciera a pagar. La rehabilitación de la casa no parecía merecer la pena, dados los elevados costes y el escaso valor de la propiedad, algo de lo que desgraciadamente me daría cuenta más tarde. Sin embargo, en ese momento, impulsado por el aburrimiento, una energía desbordante y la voluntad de sudar la gota gorda para salvar la propiedad, decidí seguir adelante. Comencé el proceso de desalojo tras semanas de intentar negociar con el anciano para que se marchara pacíficamente, una tarea que resultaría mucho más difícil de lo que había previsto en un principio. Durante el proceso de desalojo, el propietario que me vendió la vivienda me invitó a reunirme con él en el bar para pasar el rato. Sin embargo, decliné la oferta. Aunque podría haber ido, tenía cosas más importantes en las que centrarme, como buscar otra propiedad para comprar mientras esperaba a que el proceso de desalojo siguiera su curso. Además, no tenía ningún interés en hacer amistad con el propietario, sobre todo después del incómodo encuentro con su mujer. Volver a su casa no era algo que quisiera hacer. Pasaron unos meses y por fin conseguí desalojar al antiguo inquilino. Sin embargo, no fue sin consecuencias. En un acto de venganza, el anciano tomó represalias y consiguió que el ayuntamiento condenara la propiedad. Cualquiera con una pizca de sentido común consideraría la propiedad inhabitable, y ahora yo tenía que poner todo en regla, una tarea que costaría unas 3 veces el valor de la propiedad. El anciano contaba con la ayuda de una pariente que parecía encarnar el estereotipo de Karen. Cuando le pregunté por qué no lo había acogido en su casa si se preocupaba tanto por él, me dio la excusa de que tenía 5 hijos, lo que me pareció la típica situación de basura de caravana con gente perezosa y con derechos. Quedó claro por qué el propietario se apresuró a descargarme la propiedad. Puede que me mencionara estos problemas potenciales, pero en aquel momento, mi afán por sumergirme en el sector inmobiliario puede que me cegara ante estas señales de advertencia. Ahora, mirando hacia atrás, he aprendido mucho de esta experiencia inmobiliaria. Ha dado forma a mi perspectiva, y casi podría escribir un libro sobre por qué. Para mí, la única razón para comprar inmuebles ahora sería acumular beneficios y utilizarlos como apalancamiento. Ya no soy partidario de comprar propiedades principalmente para generar ingresos, pues he descubierto empresas más rentables, pero esa es una historia para otro día. A pesar de lo que parecía el fin de cualquier relación entre el propietario y yo, insistió en invitarme a salir, actuando como si fuéramos amigos. Seguí rechazando sus invitaciones hasta que un día me envió una foto. En ella aparecían él y su mujer vestidos de gala para un banquete, él con un smoking y su mujer con un vestido de cuero negro, mezclados con lo que él decía que era gente profesional. Incluso mencionó que el alcalde de la ciudad aparecía en una de las fotos. O al menos eso dijo. Nunca me molesté en comprobar los hechos en una ciudad pequeña. Las suposiciones a veces triunfan sobre la realidad.
Reanudamos los mensajes de texto y me invitó a cenar a su casa. Como no tenía muchos amigos y estaba agotado de trabajar en las 2 propiedades que había comprado, decidí aceptar su oferta. Cuando llegué a su casa, me encontré con que solo estaban él, su hijo y su mujer. Esta vez su mujer no prolongó el abrazo, sino que se sentó a mi lado en la mesa del comedor para hacerme preguntas. Pensé que no era más que una amable anciana impresionada por mis logros educativos, ya que en eso se centraban sus preguntas. Fue entonces cuando noté algo extraño en su hijo. Después de cenar, me invitaron a ver películas con ellos. ¿Cómo iba a negarme? La cortesía me obligaba a ser un invitado amable. Después de una cena estupenda y una velada normal, a diferencia del incómodo encuentro anterior, esta vez me sentí más a gusto. Me sorprendió lo bien que parecía su relación. Se comportaron como adolescentes y jugaron a ver quién se acababa antes el agua. El ambiente era alegre y divertido, y me sentí muy a gusto. Empecé a pensar que quizá los había juzgado mal. Su vínculo era innegablemente fuerte y disfruté mucho de su compañía. Sin embargo, las cosas se pusieron feas cuando me fui al sofá a ver la tele y su hijo se metió en su habitación. La mujer se acercó entonces con una manta que nos cubría a los 2 y se sentó cerca de mí. Mientras tanto, su marido, el propietario, cogió otra silla. Me sentí extraño e incómodo cuando ella se apoyó en mi hombro, un gesto que, en mi opinión, debería haberse reservado para su marido. La situación se volvió aún más peculiar cuando apagaron las luces para ver la película. Al cabo de un rato, empezó a tocarme por debajo de la manta y yo le correspondí. Cuando miré al otro lado, me di cuenta de que su marido dormía. La situación era cada vez más incómoda y confusa. Me preguntó si quería ir al dormitorio, y en ese momento supe exactamente lo que me estaba sugiriendo. Acabamos en el dormitorio y tuvimos el encuentro más incómodo con protección. No lo disfruté en absoluto. Mi mente no dejaba de pensar en qué pasaría si su marido apareciera, si se daría cuenta de lo que su mujer estaba haciendo. Tenía tantas preguntas durante el acto que no veía la hora de alejarme de la situación. Todo me parecía muy extraño e inquietante. Mirando hacia atrás, ojalá alguien me hubiera dicho que tenían una relación abierta o algo así. Al menos así me habría relajado un poco. Sin embargo, en aquel momento creía que se estaba aprovechando de su marido y no tenía ni idea de conceptos como relaciones abiertas o cornudos. No fue hasta casi 3 años después, en 2018, cuando empecé a usar Reddit y me topé con ella en páginas lascivas, que me familiaricé con estas ideas. La experiencia con el propietario y su mujer fue desconcertante, y me dejó una mezcla de incomodidad y confusión. Después de aquella noche, decidí no responder a sus llamadas ni a sus mensajes de texto. Me preocupaba que se enterara de lo que había pasado con su mujer y pudiera planear algo contra mí. En lugar de eso, me centré en mi trabajo y en rehabilitar las 2 propiedades que ahora tenía. En resumen, mi aventura inmobiliaria en aquella ciudad abandonada resultó ser un fracaso. No quise invertir en más propiedades en esa ciudad porque empecé a darme cuenta de que la propia ciudad estaba en declive. Por mucho esfuerzo e inversión que pusiera en las propiedades, los beneficios no se correspondían con el valor. No me estresé demasiado por ello ya que mi tiempo allí estaba llegando a su fin y me estaba preparando para volver a Texas. Estaba cansado del frío y del ritmo lento de aquella ciudad moribunda y ansiaba un cambio. Conseguí terminar la rehabilitación de las 2 propiedades, pero me supuso una pérdida importante. A pesar de conseguir inquilinos, más tarde se negaron a pagar el alquiler. Al final me cansé de lidiar con estas propiedades y decidí donarlas. Esto me permitió utilizar la donación como desgravación fiscal. Aunque no me arrepiento de haber comprado las propiedades, la experiencia me enseñó valiosos conocimientos de fontanería, cableado, contratación y gestión inmobiliaria, aunque solo fuera durante un breve periodo. A través de este viaje descubrí que hay maneras más fáciles de ganar dinero que arreglar y mantener propiedades inmobiliarias. Ahora, felizmente casado, no poseo ninguna propiedad. He descubierto que mantener mi trabajo diario y negociar con acciones durante los ciclos de corrección del mercado es una forma más libre de estrés de vivir la vida. Nunca respondí a los intentos del propietario de volver a ponerse en contacto conmigo, pero a menudo reflexiono sobre esa experiencia. Si hubiera sabido que mantenían una relación abierta, o que él era un cornudo, tal vez podría haber abordado la situación con más comprensión y relajarme y haberle puesto la pipa correctamente a esa amable señora.